Hola, Ale. Hola, Lore, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, gracias. Pues aquí nuevamente en un episodio más de Respondiendo con los Pies. Así que bienvenidos todos ustedes a un nuevo episodio de este programa maravilloso donde con sus preguntas nos ayudan a irlo organizando y haciendo. Así que, Pues adelante, empecemos con las preguntas. Vamos a darle a ver qué el día de hoy qué nos trae por aquí. Así es. Y bueno, vamos a empezar con la primera que dice: ¿cómo superar el miedo a equivocarme? Esta viene de Leo Martínez. Pues bueno. Ay, Leo. Yo diría que, primero el miedo no es una mala sensación, siempre y cuando lo utilices de una forma positiva. El miedo a equivocarte, hijo, yo creo que tendría que ver con muchísimas creencias que hay alrededor de qué es, ¿por qué tendrías que tener miedo y qué es una equivocación? ¿Y por qué? ¿De dónde surge el miedo a equivocarte? Equivocarte es algo natural, todos nos equivocamos, yo creo que todos los días, ¿no? Entonces, más bien, habría como que replantearte este tema de qué es realmente la equivocación, qué de lo que te equivocas tendrías que tenerle miedo, ¿no? Y si realmente esa parte de si te equivocas en ciertas cosas te causaría cierto daño, pues no pierdas ese miedo, porque al final te va a estar protegiendo con respecto a tus resultados. Si el miedo te está paralizando, si el miedo te está impidiendo ir hacia donde tú quieres, entonces, pues, replantearte pues, ver el origen de dónde proviene ese miedo. Muy probablemente hay alguna creencia ahí escondida que es lo que está generando esta reacción de miedo y transformarla. ¿Cómo la transformas? Te invitaríamos a ver nuestro programa donde hablamos de cómo se transforma una creencia, pero yo creo que más o menos por ahí pudiera ser un inicio, ¿no? Es como, mira, nosotros tenemos mucho y nos gusta, y de hecho le llamamos la cultura del error. Nos gusta mucho tener esta apertura al error porque hemos transformado la creencia de que los errores son malos y terribles en creer que son oportunidades que nos dejan crecimiento. Al final ya sabes que por ahí no es. Entonces tendrás otras muchas opciones. ¿Qué de malo hay en equivocarse? Yo no creo que haya absolutamente nada de malo mientras no haya lesiones o lastimar a gente con intención. ¿A qué voy? Siempre en nuestro camino como seres humanos, tomando buenas o malas decisiones, tomando decisiones que sean acertadas y que no sean calificadas como error, incluso en ellas, también a veces lastimamos a gente, ¿no? Pero mientras esa no sea la intención que tenemos, pues me parece que pues así a veces es la vida. A veces tenemos que tomar decisiones que no a todo mundo le acomodan y que no a todo mundo le vienen bien, y que si intentamos proteger a cada una de esas personas que se ven, afectadas por alguna decisión que nosotros tomamos o por alguna acción, pues sería muy complicado, ¿no? Tomarlas y estar protegiendo a todo mundo. Pero repito, mientras esa no sea la intención, los errores están bien. No es de, ¡ay, me equivoqué y por eso te corrieron! Es como, espérate, brother. Sí, no. Calma, ¿no? Con eso. Pero me parece que es válido. Equivocarte, como decía Lore, es parte de la vida, es parte de lo que te va dando aprendizaje, te va dando experiencia para darte cuenta de cómo por ahí no. Y en la medida que tú lo permitas de una manera mucho más natural, se volverá en tu vida hasta una herramienta funcional incluso. Y también yo creo que es esta parte de resignificar el miedo. El miedo no es un sentimiento malo, ni algo de lo que debamos alejarnos o algo que debamos borrar de nuestras vidas, porque por algo está ahí, para algo sirve. Ahora, lo que decía Lore a mí me parece sumamente interesante. Cuando el miedo se convierte en algo paralizante, entonces sí tendríamos que ver los resultados que lleva. Si te paraliza hacer algo tonto como pararte en un risco porque es muy alto y prefieres no hacerlo, pues padrísimo, te felicito, no quites ese miedo nunca, está súper bien, porque probablemente te pondrías en riesgo. Pero si el miedo del que estás hablando tiene que ver con a lo mejor hablar en una junta donde están personas muy importantes de tu empresa y entonces te trabas y sí necesitas empezar a buscar cómo hacer de ese miedo más un amigo que un enemigo, cómo empezar a canalizarlo, y no es borrarlo, es entenderlo, desde dónde se genera, para que entonces le puedas dar cabida y salida de una manera mucho más funcional, y que entonces llegues al punto de, con o sin miedo,
hagas las cosas y que no sea algo que te paralice, ¿no? Porque quitarlo, no. O sea, quitarlo, yo te diría, es prácticamente imposible y no está padre. Quitar el miedo es parte de ti. No hay necesidad. Pues al final no hay... Es innecesario hacerlo. Entonces yo te diría, Leo, 2 cosas. Piensa mucho en por qué el miedo, o sea, por qué esa pregunta, o sea, por qué quieres superar el miedo de verdaderamente cómo está impactando y cómo te está haciendo daño. Y la otra es, ¿por qué equivocarte? Equivocarte es parte de nosotros, ¿no? O sea, no tendrías que tenerle tanto miedo a equivocarte, a menos que los resultados en esto estén siendo ya niveles muy importantes para ti, y entonces ver desde dónde está fundamentado, cuál es la creencia que hay detrás de eso, y lo que te decía Lore, vente a nuestro programa que veas cómo cambiar esa creencia. Porque eso te puede ayudar mucho, ¿no? Básicamente sería eso, pero no tengan miedo a los errores, ni al miedo, ni a las equivocaciones. Bienvenidos a la cultura del error. Así es. Cuando vives en ella vas a ver que aprendes un chorro de cosas bien padres. Y no quiere decir que entonces ya te aconches en el, ay, me encanta equivocarme siempre. Sí, la voy a regar una y otra vez. Y no me soy la señorita errores, ¿no? Me vale gorro. Y no le echo ganas para que salgan bien las cosas. Y al cabo del error aprendo. No, tampoco no tiene que ver con eso. Sí, ¿no? Encontrar el punto medio, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta es, esta está muy simpática, porque nos dio toda una explicación. Me gustó mucho esto. JJ. Él decía, es que ustedes siempre están recibiendo preguntas, pero ahora el que quiere recibir la pregunta soy yo, ¿no? Y entonces lo que él dice es, ¿qué pregunta puede ayudarme a saber si mi trabajo está hecho para mí realmente? Porque lo que él planteaba un poco en su explicación y en lo que mandaba es como, pues sí, creo que soy feliz en mi trabajo, creo que sí me gusta, pero he tenido otras ofertas y de repente me detengo a pensar si las estoy perdiendo o si no las estoy perdiendo porque estoy verdaderamente en el trabajo que me gusta. ¿Qué preguntas me puedo hacer para decir, ay, sí, estoy en el lugar correcto y esto está hecho para mí? Entonces... Ay, pues hay un montón de preguntas. Gracias. Así que primero, gracias por la pregunta, porque esto yo creo que tiene mucho que ver que nos has estado escuchando y con esto de que la calidad de tus preguntas está la calidad de tus respuestas y en la calidad de tu respuesta está la calidad de tu vida, ¿no? Cuando tomas elecciones... mucho tiene que ver con tus valores y lo que habíamos dicho, no con los valores morales, sino por las cosas que son realmente valiosas para ti. El decir si el lugar donde estás es verdaderamente donde tendrías que estar, ¿no? Yo creo que empezaría por plantearme cuáles son esas cosas valiosas para mí y si el trabajo en el que estoy está cumpliendo con esos valores esenciales para mí y cuáles son las reglas que estoy aplicando para cada uno de esos valores. Entonces tendrías como una visión muy clara de qué es lo que realmente te está moviendo. Una vez que tengas como esto, a ver, mis valores y qué reglas. Esas son funcionales o disfuncionales, que también hemos hablado mucho de esto. Es decir, esas son compatibles a donde estoy y no me estoy moviendo. O sea, no me muevo de aquí porque verdaderamente estoy alineado a esto que me está dando plenitud más allá de la felicidad. O hay alguna creencia o algo que me está impidiendo que me mueva hacia lo que verdaderamente es importante para mí. Exactamente, o sea, yo creo que esa ya es como la clave así perfecta, ¿no? Así paso 1, paso 2, ya, lo resolviste. Yo lo único que te diría es, además de ello, si puedes ir y profundizar en todo aquello que haces dentro de tu trabajo, en las labores, y darte cuenta, preguntarte, ¿qué de esto que hago no me sabe a trabajo? Yo siempre he creído que el trabajo perfecto es mi creencia, ¿eh? Eso no quiere decir que vaya a ser la tuya, por eso tienes que revisar tus creencias, pero la voy a compartir con ustedes. Y particularmente contigo, Leo, que no eres Leo, eres JJ. Eres tú quien nos está preguntando. Yo siempre he creído que el trabajo perfecto es aquel que no se siente como trabajo, porque mi creencia es pensar que el trabajo tiene un nivel de igualdad, está en el mismo piso que la obligación. Y de repente esas no saben tan bien como las cosas que hacemos por placer. Entonces yo hoy te digo a ti que esto que yo hago para mí es el trabajo perfecto, porque hay una mínima parte, mínima, dentro de todo el porcentaje de cosas que hago, que quizá el 20% lo haga con este sentido de trabajo, de cosas que digo, oye, esto sí no me gusta, pero lo tengo que hacer porque es parte de. Y al final, pues termino haciéndolo con gusto, de cierta manera, porque sé que me lleva a este estado de plenitud total y absoluto que tiene el otro 80% de lo que hago dentro de mi trabajo, ¿no? Entonces, yo te pregunto, o sea, con todo esto que te dijo Lore, ya nada más sería como aterrizar de
estas partes de mi trabajo medulares, sí la siento como trabajo. Uh-huh. O sea, esta parte en particular la siento como trabajo. Y si eso genera al final un porcentaje amplio donde tu respuesta sea, no, es más gozo que trabajo, si es que tú compartes esta misma opinión que claro. Yo tengo, ¿no? Del trabajo, si no, no te va a servir. Pero básicamente creo que todos en general, o la mayoría de nosotros tenemos como esta idea. Entonces, si te sientes más en esa plenitud de desarrollarte por placer que por obligación, estás en el lugar correcto. Sí, y nada más yo haría como un pequeño paréntesis. El placer no significa donde no hago nada. No, o sea, al contrario, créeme que yo hago muchísimo. Esforzarse a ir al otro nivel tiene más que ver con ese placer y ese gozo de expandirnos que otra cosa. Sí, ¿no? Es cuando te encuentras trabajando que de repente decimos, Lore, es domingo, ¿por qué seguimos? Sí. Ya vamos a descansar, nos toca un poco, ¿no? Pero que de verdad se nos van las horas y no está pesado, es un disfrute. Es algo que además estás ¿no? Bueno, no sé, Ale, no puedo hablar por ella, pero en mi cabeza sí son cosas que están ahí constantemente, ¿sí? ¿No? O sea, que constantemente están saliendo, esto pudiéramos hacer, esto se pudiéramos hacer, esto se pudiera salir. Es que no sé qué divertido es eso, porque entonces es como... Nosotros respetamos mucho la parte familiar, o sea, siempre cuidamos mucho eso y siempre estamos muy conscientes de que lo más importante que tenemos nosotras es nuestra familia y en base a eso gira nuestro trabajo, nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿no? Y en base a quiénes somos, o sea, nosotros hemos decidido que por principio el cuidarnos a nosotras implica en un segundo momento y en un segundo paso cuidar a los nuestros. Entonces le damos mucho tiempo y mucho espacio a eso, pero es muy chistoso, o sea, justamente por eso en la mayoría de nuestras posibilidades y de nuestros esfuerzos nunca nos ponemos talleres el fin de semana, no nos ponemos actividades relevantes de fin de semana para que todo eso sea para nuestras familias, ¿no? Les compartimos que, por ejemplo, estamos ahorita trabajando durísimo para poder darnos unas vacaciones en diciembre y de verdad así de, no te quiero ver, te voy a saludar por WhatsApp, porque es inevitable pensar en ti y que seas parte de mi vida, pero no nos vamos a ver de chamba, ¿no? Vamos a descansar en esa parte. Pero aún así nos reunimos, para nosotros el lunes es un día muy importante de trabajo y arrancamos temprano y entonces nos vemos y es, oye, estuve pensando el fin de semana que oye, sí, yo, mira, oye, vamos a ver esto, que es inevitable, o sea, es algo que disfrutamos tanto y nos gusta tanto que no es chamba, es parte de... Sí, no necesitamos como desconectarnos, ¿no? O sea, somos capaces de algo que te recuerdo, te dices, esto me va a servir para la chamba, lo apunto y lo conversamos, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, creo que eso te podría guiar, JJ, saber que la mayoría de las cosas que estás haciendo, como decía Lore, tiene que ver con este disfrute, este goce, esta pasión y placer, que no implica el no hago nada. Todo lo que hago, lo hago en ese sentido que no me hace sentir la obligación de un trabajo rígido, ¿no? Y probablemente ahí. Pero no todo, o sea, ojalá, no sé si exista, y si hay algo así, díganmelo, porque yo no lo he encontrado en una totalidad así absoluta de todo lo que hago en mi trabajo me encanta. Todo me hace sentir placer y alegría. No, como les digo, hay cosas que digo, esto no me gusta, pero lo tengo que hacer. Y al final, cuando recuerdo hacia dónde me lleva eso, le quito esa carga y digo, bueno, ya, no me gusta, pero pues, o sea, tiene estos resultados y está padre, ¿no? Entonces, así es. Por ahí iría este rollo, ¿no? Bueno, y entrando a la siguiente pregunta, dice, ¿qué es lo que te hace sentir admiración por una persona u organización? Esta pregunta la manda Marianita Ramírez. Marianita, porque Marianita siempre nos manda muchas preguntas. Muchas gracias, Marianita. Está muy interesante esta. ¿Qué es lo que nos hace sentir admiración por otras personas? Pues yo creo que por empresas. Sí, eso también es un tema muy personal, ¿no? O sea, al final cada quien tenemos nuestros puntos de admiración de diferentes formas y tiene que ver mucho con las creencias que tengamos y con lo que es importante para nosotros. Para mí un punto clave, alguien que yo admiro mucho, es alguien que es muy congruente consigo. O sea, una persona, sin importar si estoy de acuerdo o no con lo que está haciendo, ver que es congruente con lo que piensa, con lo que dice, con lo que acciona, para mí es alguien de admiración. Y una empresa que o sea, hablando como en este ámbito empresarial, yo te diría aquellas empresas que son capaces de innovar y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Exacto. ¿Te fijas? No de los artículos que hacen, no, sino que impacta directo en la calidad de la vida del ser humano. Eso me parece maravilloso. Yo te diría que para mí, Mariana, ciertamente tiene que ver con lo que dice Lore, de ser coherente,
pero tiene que venir desde un lado genuino, ¿sabes? Yo no sé si les pasa a ustedes, hay personas con las que conectas inmediatamente y dices, qué bien me hizo sentir, porque es gente genuina, que no pretende desde ningún lugar llegar y ser el Mesías, llegar y ser el maestro, llegar y ser el que enseñe. Es simplemente su intención es compartirse. Y creo que esa es la gran diferencia de cuando las personas conectamos y admiramos, porque esa persona que está frente a ti probablemente no quiera ni ese reconocimiento ni esos aplausos, pero al ser genuino y tener esta coherencia de lo que dice, hace, piensa y tú lo ves, inmediatamente se convierte en alguien admirable, inmediatamente. Y también como seres humanos creo que nos ocurre, no sé si es un poco de morbosidad o de qué nos mueve, porque esa pregunta es algo que continuamente estoy preguntándome. ¿Por qué tendemos a admirar mucho más fácil a las personas que han pasado por desgracias que a las que no? Tiene que ver, no sé, y repito este lado morboso, no malo, o sea, no el de, ay, quiero saber cómo le ocurrió, sino este lado de, ay, donde se despierta nuestra compasión, pero que a veces es innecesaria, porque puede ser una persona bien mala o bien que no ha hecho nada y nada más porque le pasó algo feo, ya es como, ay, velo, y salió adelante, ¿de qué? Ajá, ¿de qué? O sea, no estoy entendiendo, ¿no? Como que le damos atributos que a veces no merecen. Si lo haces está bien, o sea, eso depende de cada quien y de los juicios. Yo no quito eso, que es lo que siempre les digo, eso no lo debemos quitar ni borrar, pero tampoco dejemos de lado a esas personas que sin tener ese tipo de cosas y sufrimientos hacen cosas increíbles y maravillosas y con las que puedes conectar a otro nivel que no tiene que ver con el sufrimiento, sino tiene que ver con la admiración total y absoluta, genuina, desde admirar a alguien que es coherente. Y fíjate lo que dijo Lore, que eso me encanta, estés de acuerdo o no. Y me parece que a nivel empresarial justo tiene que ver mucho más todavía el nivel de valores, porque la única manera que tú admires a una empresa es porque estás dentro y empiezas a conocer sus entrañas. Difícilmente la admirarías desde lejos o con mayor profundidad si no la conoces. Algo te está dando, algo conecta contigo. Por ejemplo, voy a hablar de marcas rápidamente, ¿no? Coca-Cola. Hay un punto donde de repente sin darte cuenta todos hemos pasado, me parece la gran mayoría, por comprar Coca-Cola. O sea, se te hace mucho mejor que otras marcas, en mucho. Y si lo piensas, no tiene que ver con, o quizá un poco, ¿no? El color y no sé, pero lo que ellos han hecho de esa marca con el color, con la onda, con la época navideña, con la época del 14 de febrero. O sea, esta relación de saber que el tener una Coca-Cola cerca siempre te hará tener con la familia. Sí, ¿no? Y con tus amigos más entrañables. Exacto. Entonces, tomarte una Coca-Cola es como recibir un apapacho al alma, ¿no? Así ellos transmiten su mensaje y no necesariamente trabajas para ellos, pero yo te diría que una persona que labora ahí, que conoce las entrañas en su totalidad, sí tiene que ver con la alineación de valores que tiene la empresa y que tienes tú, quizá no en el mismo orden, porque eso va a ser muy complicado, pero sí que tú veas esos valores ahí dentro que son parte de ti, que se respetan y que son coherentes, y entonces te conviertes en un fan absoluto de tu empresa. Y yo creo que también aquí valdría la pena decir que puedes admirar facetas. No todo. O sea, cosas, o sea, no necesariamente, y yo tiene que ver con mi creencia de que eso, me lo han repetido mucho, lo que puede alcanzar otra persona lo puedes hacer tú, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la ilusión de un coche nuevo, yo admiro a la gente que tiene el coche que yo quiero. Porque en mi creencia significa que yo estoy dando como la oportunidad de que eso también suceda en mi vida, porque si él puede hacerlo, significa que yo también lo puedo hacer. Entonces, celebro que haya personas que tengan las cosas que yo deseo. Así es, eso está padrísimo, está súper lindo, me encanta ese pensamiento, sí. Y no necesariamente conozco a la persona, ¿no? O sea, a lo mejor conozco solamente ciertas partes que digo, este ya lo logró, eso significa que yo puedo, entonces por eso que hizo, ya lo admiro. Y no me importa todo lo demás. O sea, la verdad es que lo que está alrededor... Fíjense, les voy a decir algo que me pasa, que hay gente de mi edad, o sea, gente súper joven, que me dice, ay, qué chavorruca, ¿no? O sea, así como, eso es para chavitos, ¿no? Pero bueno, yo lo empecé a hacer y ahorita les cuento de qué se trata, como una forma de vincularme con mi hijo, que mi hijo tiene 18 años, ¿no? Es un chavito todavía. A él le gustan mucho, como seguramente a mucha gente de esa edad, o un poco más grandes y demás, porque ya vi que no tiene limitantes.
este tipo de programas que trata de comediantes. O sea, cada vez los comediantes han tenido mucho auge en muchas plataformas y tienen un contenido para muchas personas que juzgan desde el minuto 1 con mucha rudeza y dicen, no, eso es basura, son programas vacíos, dicen pura estupidez, insultan a la gente, hablan de pura cochinada y tal, ¿no? No voy a negar que tuve mis momentos y que cuando empecé a escucharlos, mi única finalidad era generar un vínculo con mi hijo a través del que pudiéramos comunicarnos de una manera mucho más fluida en este momento de su vida, que para mí era muy importante. Y resulta que cuando pasé esa barrera del juicio, empecé a admirar cosas de ellos que hoy me sorprenden y que de verdad digo, wow, o sea, qué padre tener gente con ese nivel de preparación, porque eso me ha sorprendido. Es gente preparada, muchos de ellos. Es gente que conoce, que tiene cultura y que la comparte a pequeños pedazos porque quizás su contenido no se trate de ello. Pero tampoco es gente tonta, no es gente descerebrada, no es gente que solo vomita estupideces, porque muchas veces eso pensamos, y que se dedica nada más a decir groserías y tonterías. Y no es así, hay mucho más allá. Y hoy me declaro una fiel admiradora de muchos de ellos, que si bien, como dice Lore, no los conozco y no los admiro en totalidad, porque para eso tendría que conocerlos mucho más profundamente, hay cosas y facetas que me regalan a mí, que comparten conmigo, que me hacen clic a mí, de las cuales soy una admiradora profunda de muchos de ellos. O sea, me parece increíble el trabajo que están llegando, pero aparte lo que dice también Lore, el verme reflejada ahí, el decir, wow, se puede. O sea, se puede llegar a impactar a tanta gente así, se puede llegar a este nivel, se puede hacer. Digo, bravo, síganlo haciendo. Me encanta que hoy la gente joven, aparte les voy a decir que es algo de lo que más admiro, y que ya antes yo decía, no, hay un camino que se traza para llegar al éxito. Sí. Necesitas trabajar en una empresa y generar este tipo de experiencia para que puedas ser independiente. Y hoy sé que no es así. Qué valientes. Qué valientes. Sí, porque es una generación, digo, desde hace ya un ratito, ¿no? Desde los millennials para abajo, son generaciones que nos están enseñando que el mundo no funciona de la manera que nosotros creíamos. Para nada. Y tienen un nivel de valor y de disciplina mucho más grande que muchos que yo conozco, que están formados y que tienen un doctorado y que a la primera de cambios tiran la toalla y ya no saben para dónde. Y estos chavos, toda esta gente que estoy viendo aquí, son un montón, que veo que le dan y le sufren y están y tal, y porque creen en ello. De verdad creen en ello. Gozan lo que hacen. Y hay un momento en que se destapa y entonces sí viven de ellos, sí son exitosos, sí se pueden hacer una carrera impecable a través de eso y van dejando huella. ¿Y saben qué es lo que más me sorprende? Que justo sobre esta creencia de dicen puras estupideces, dicen puras cosas sin sentido, algo que yo admiro tremendamente de la gran mayoría de ellos es que defienden a la mujer, están en contra de la misoginia, defienden a los niños. O sea, con los niños no. Tiene una calidad en sus valores que conecta conmigo en muchos sentidos. Pero también defienden la diversidad y sus puntos de vista de otras maneras. Me parecen muy inteligentes, me parecen muy valientes y me parece que nos enseñan muchas cosas. Que las cosas no están hechas con el molde que nosotros creíamos. Que no son tan rígidas como pensábamos y que nos espera un mundo de posibilidades infinitas. Inimaginables. Así es. Pero gracias por su valor, ¿no? Gracias por todo lo que nos enseñan y sí los admiro. Entonces es eso, es conectar a muchos niveles, pero siempre siendo, o sea, si tú quieres llegar a ser inspirador y si tú en algún momento tu intención es como dejar una huella, pues no sé, a lo mejor un poco más, lo que decíamos, ¿no? Que no sea tu intención de te cambiaré la vida, pero sí dejar una huella de tu paso por este mundo donde a alguien le resuene lo que dices, pues primero sé genuino y sé coherente. Congruente, sí. Ajá, congruente. Exacto, congruente con lo que dices, haces y piensas. Y listo. Y ahí estará. Sí. ¿No? Entonces, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Respondiendo con los Pies. Ya saben que esta emisión está hecha con mucho cariño, igual, compartiendo lo que somos y les respondemos justo desde donde entendemos nosotras el mundo y que puede ser muy diferente a cómo lo entienda el resto de la gente. Acuérdense que nosotros no queremos que nadie entienda el mundo como nosotros lo entendemos, pero si la forma en la que nosotros entendemos puede ayudar a alguien más,
Esa es solamente la intención. Así es. Entonces recuerda seguirnos en nuestros diferentes programas. Siempre los estamos compartiendo por nuestras redes sociales que están pasando continuamente aquí. Recuerda mandarnos tus preguntas. Gracias a todos los que lo han hecho. Son muy importantes para nosotros. Y pues recuérdenos Mapping MX o Mapping México y el challenge. No olviden el challenge que tenemos, la pregunta más retadora del mes, se nombra aquí el ganador. Así ya van 2. Ahorita estamos, creo que ya pasó, porque acuérdense que vamos grabando y así de repente las fechas, ya pasó. El programa anterior es en el que se nombró el challenge del mes pasado. Este está nuevecito, entonces a mandar. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.